Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Antes de todo quisiera desearles un feliz día a cada una de las madres que está viendo este mensaje en el día de hoy. Espero que este sea un día muy especial y lleno de bendición y amor para cada una de ustedes. Este no es un mensaje de Día de Madres, pero como veremos, es un tema que se aplica a las madres y su relación con sus hijos. El domingo pasado, el hermano José terminó el capítulo 5 de Efesios, donde vimos la relación entre creyentes y Jesús en el contexto del ejemplo dado de la relación matrimonial. La porción del texto que vimos el domingo pasado empieza con el versículo 21, el cual dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Una de las cosas que distinguen el creyente, según la palabra de Dios, es la manera en la cual nos tratamos el uno al otro. Y hoy estaremos viendo cómo debemos comportarnos con aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros y con aquellos sobre los cuales nosotros ejercemos autoridad. No importa cuál sea nuestra posición en la vida, todos tenemos personas que ejercen autoridad sobre nosotros. También tendremos personas sobre las cuales nosotros también ejercemos autoridad. En esta mañana, el mensaje se titula Respetando las autoridades. Y nuestro texto es Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Así que si pueden sacar sus Biblias y si pueden ir conmigo a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Empezando en el versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces estaremos viendo específicamente dos grupos: las relaciones entre padres e hijos y las relaciones entre empleados y empleadores. Pero antes de entrar al estudio quisiera que oremos. Amante Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar juntos a través de este medio en esta mañana. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nuestros corazones y que podamos entender la verdad de tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Entonces, primeramente vamos a ver la relación entre padre e hijos. Primero, los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. Versículos 1 al 3, los voy a leer de nuevo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí en el versículo 1, cuando dice que debemos obedecer en el Señor, voy a leer el versículo 1 de nuevo.
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el Señor significa que el propósito de la obediencia es para agradar a Dios. Al igual que en el pasaje anterior, donde la esposa debe respetar y honrar a su esposo por el amor de Dios, así también los hijos deben obedecer a sus padres por el amor de Dios. A Dios le agrada cuando un niño honra a su padre y a su madre, tal como le agrada cuando uno de sus propios hijos le honra a él. El motivo principal por el cual un hijo o una hija debe honrar a su padre y a su madre es porque eso agrada a Dios, porque ese es el deseo de Dios. Claro, sabemos que agrada a los padres también, pero el propósito principal es para agradar a Dios. Al honrar a sus padres, los hijos honran a Dios. La palabra honor significa estimar y valorar a la persona como preciosa, para mostrar respeto, reverencia, amabilidad, cortesía y obediencia a esa persona que nosotros honramos o a la cual le tenemos honor. La palabra de Dios no establece un límite de edad en el cual debemos de honrar a nuestros padres. Aunque su influencia directa puede disminuir a través de los años y a menudo a que se muden de nuestros hogares, empiecen a formar sus propias familias, pero aún en eso debemos honrarlos. Por esto es que digo que todas las madres en esta mañana, no importa si usted es una madre reciente o si tiene bisnietos, usted como madre en esta mañana es digna de honra, digna de respeto, digna de reverencia y cortesía, sin importar la edad de sus hijos. Por eso en esta mañana las reconocemos y le damos el honor y la honra que ustedes merecen como madres. Vemos también que en el Señor, esa frase en el Señor, también indica un límite a la obediencia del hijo. Los hijos tienen una autoridad superior que la de sus padres, a la cual deben responder. Y esa autoridad es Dios. Dios instruye a los hijos a obedecer a sus padres, pero dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Si un padre ordena a un hijo que haga algo que es contrario a la palabra de Dios, que es contrario a la voluntad de Dios, entonces ese hijo o esa hija debe responder ante una autoridad superior, la autoridad de Cristo. Cuando un padre instruye a un hijo a hacer cosas pecaminosas, está yendo en contra de la voluntad de Dios para ese niño o para esa niña. El Señor no tendrá absolutamente nada que ver con el abuso y la perversión sucia e injusta de los niños preciosos. Una de las advertencias más severas en las Escrituras se imite a los adultos que abusan a niños. En Marcos 9:42 dice: y cualquiera que sirva de piedra de tropiezo a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le ataran al cuello una piedra de molino y que lo echaran al mar. Eso es una advertencia bastante fuerte. Quienes abusan o corrompen a los niños, según la palabra de Dios, recibirán un castigo severo de parte de Dios.
Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos como padres: ¿estamos corrompiendo a nuestros hijos por las cosas que les permitimos? ¿Estamos corrompiendo a nuestros hijos con las cosas que le dejamos mirar en el televisor? ¿Las cosas que permitimos que lean, que escuchen, en la cual participen? ¿Cuándo fue la última vez que usted examinó de cerca el contenido de las películas y los programas de televisión que usted deja que vean sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted examinó de cerca el contenido de los videojuegos que usted deja que jueguen? De la música que permite que escuchen, de los materiales que permite que lean o que vean. Padres y madres, no podemos descuidar nuestra responsabilidad ante Dios para nuestros hijos, porque sabemos que tenemos esa responsabilidad de dirigirlos en los caminos del Señor. Sí, ellos necesitan respetarnos como padres, pero a la vez nosotros tenemos la responsabilidad de dirigirlos en los caminos de Dios, porque Dios es la autoridad mayor y debe ser la autoridad mayor en la vida de nuestros hijos. Los versículos 2 al 13 nos dicen que la obediencia tiene beneficios para los hijos. Versículo 2 al 3. Empezando el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios promete que las cosas irán bien para el niño que obedece a sus padres. Ahora, esto no significa que no tendrá problema en la vida, sino que Dios promete estar con ellos. Dios promete bendecirles por causa de su obediencia. Dios aquí también promete una vida larga para aquellos que realmente honran a sus padres. Ahora, no creo que esta sea una regla, sino un buen principio para seguir. Generalmente, si escuchamos los consejos piadosos de nuestros padres y tomamos buenas decisiones debido a lo que aprendimos de ellos, tenemos una mejor oportunidad de tener una vida larga. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí, que los hijos que honran y obedecen a sus padres recibirán bendición. Y por el hecho de que son obedientes, de que siguen los consejos, van a tener una larga vida o tienen una mejor oportunidad de tener una larga vida. Vemos también en el versículo 4 que los padres deben mantener una disciplina balanceada con sus hijos. Versículo 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que padres no deben provocar a ira a sus hijos. Ahora, todos los padres van a irritar a sus hijos de vez en cuando. ¿Quién ha conocido a un niño que disfrute la disciplina, que disfrute la corrección, que disfrute el reproche? Los hijos se van a enojar, se van a irritar de vez en cuando lo castiguemos. Pero la palabra provocar significa llevar a los hijos hasta el punto de exasperación o resentimiento. Como padres debemos ser conscientes de algunas de las cosas que pueden provocar ira en nuestros hijos. ¿Sí? Y como padre, voy a ser honesto, es una lucha. Es una lucha tener ese balance donde estamos corrigiendo, donde estamos amonestando, donde estamos castigando, pero a la vez no provocando ira y resentimiento en nuestros hijos.
Algunas de las cosas que pueden causar esta ira o resentimiento en nuestros hijos es no aceptar el hecho de que los tiempos y las generaciones cambian. Esto no significa que aceptamos las malas acciones de la generación de nuestros hijos, porque sabemos que hay muchas cosas malas en estas nuevas generaciones. Pero sí no significa que debemos darnos cuenta de que la generación en la cual nosotros nos criamos ya no existe. Y no podemos esperar que nuestros hijos sean idénticos a nosotros porque están en una generación, en un ambiente totalmente diferente al que nosotros nos criamos. Y tenemos que reconocer que no todo lo que es nuevo o diferente es malo. Entonces es importante para nosotros entender y conocer la generación en la cual nuestros hijos se están criando. Otra cosa que puede causar ira o resentimiento en nuestros hijos es sobrecontrol o ser demasiado restrictivo con ellos. Es necesario que haya un equilibrio y al niño se le debe dar algunas libertades a la medida que maduren o a la medida que crecen, que se les permita poner en práctica los principios que los padres tienen que han arriagados en ellos, que les han enseñado a través de los años. Es importante poco a poco ir dándole más y más oportunidades a nuestros hijos a tomar decisiones por sí. Ahora, si toman la decisión incorrecta, hay una disciplina, hay un castigo, pero por lo menos permitirles a empezar a desarrollar esa habilidad de tomar decisiones. Otra cosa que puede llevar a ir a nuestros hijos es no controlarlos o no corregirlos. Cuando permitimos que los hijos hagan lo que les dé la gana, entonces en el momento que sí vamos a tratar de corregir, cuando en el pasado le hemos dado rienda suelta, esto permite que el niño se vuelva rebelde y hostil hacia cualquier corrección, no importa lo pequeño que sea, de sus padres. Entonces, no podemos ir a ningún extremo, no podemos ir al extremo de tenerlos tan controlados que no pueden hacer nada, pero tampoco darles tanta libertad que cuando tratamos de corregirlo, entonces causa una guerra con ellos. Y la última cosa que puede causar ira en nuestros hijos es vivir una vida inconsistente ante ellos. Cuando le dices a un niño que haga una cosa, pero tú haces otra, el niño reconoce esa hipocresía en tu vida. Y ese es uno de los daños más grandes que podemos causar en nuestros niños, es que puedan ver o puedan notar esa hipocresía en la vida de sus padres. Cuando le decimos, no hagas eso, pero nosotros lo hacemos. O le decimos, a esto, pero nosotros no lo hacemos. Padres, tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la cual nosotros vivimos y el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Vemos que los padres deben disciplinar y amonestar a sus hijos en el Señor. La palabra disciplinar no solamente significa castigo, también significa todo el entrenamiento y educación de los niños, que implica cultivar la mente y la moralidad de ese niño o de esa niña. Es nuestra responsabilidad entrenar a nuestros hijos, no es la responsabilidad de las escuelas, de los profesores, ni siquiera de la iglesia y de los profesores de escuela dominical. La palabra amonestar significa dar consejo, significa exhortar o corregir. Tenemos la responsabilidad como padres de aconsejar a nuestros hijos para que tengan una vida santa, exhortándolos a vivir para Dios,
y corrigiéndolos cuando pecan o cuando fallan. Entonces hemos visto el respeto que debe haber entre padres e hijos. Ahora veremos el respeto que debe haber entre empleado y empleador. Ahora reconocemos que ya en estos tiempos no vivimos en una cultura con esclavos. Y este texto habla acerca de amos y de siervos. Pero creo que en el contexto de hoy podemos ver este pasaje como una manera de aplicarlo a empleados y empleadores. Entonces vamos a ver los versículos 5 al 8, en el cual vemos que los empleados cristianos deben seguir las instrucciones de sus empleadores. Versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. En otras palabras, en el versículo 5 debemos trabajar con temor y temblor. Voy a leer el versículo 5 de nuevo. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahora, esto no significa que debemos vivir en miedo o temor a nuestro jefe, a nuestro supervisor. Aunque algunos de ustedes quizás puedan estar en una situación donde eso sea realidad, pero esa no es una situación saludable. Aquí el temor y temblor no es a nuestro jefe, no es a nuestro empleador. El temor y temblor es hacia Dios. Ese temor y temblor es el nivel de respeto que tenemos ante Dios, que tememos hacer cualquier cosa que vaya a causarle dolor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa misma manera en la cual amamos, en la cual tenemos el respeto, el temblor hacia Dios, debemos tratar a nuestro empleador. En otras palabras, debemos reconocer que todo lo que hacemos, incluyendo nuestro trabajo, lo hacemos con el mayor respeto al Señor. Es como si lo estuviéramos haciendo para Él. Si usted tiene un trabajo, honestamente, no puede cumplir ese trabajo a lo máximo si no lo está haciendo para la honra y la gloria del Señor. Si usted tiene un trabajo y no lo está haciendo para la honra y la gloria de Dios, o no lo puede hacer para la honra y la gloria de Dios, y sabe y reconoce que ese trabajo no trae honra y gloria a Dios, entonces tal vez es hora de considerar una nueva carrera o un trabajo diferente. Porque como creyentes, como cristianos, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Los empleados cristianos deben trabajar como si Cristo fuera su empleador. Versículos 6 al 8. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese volverá a recibir del Señor, sea siervo o sea libre. Déjame hacerle una pregunta. ¿Haría usted trampa en su tiempo, en el trabajo,
¿O cogería de relajo las responsabilidades de su trabajo si Cristo fuera su empleador? Como hijos de Dios no debe haber ninguna diferencia entre la forma y la manera en la cual tratamos o trabajamos para nuestro empleador o para nuestro jefe, de lo que sería si estuviéramos trabajando directamente para Cristo mismo. ¿Le hablaría usted a Cristo de la misma manera con la cual le habla a su empleador o a su jefe o a su supervisor en el trabajo? Pero aquí vemos que las instrucciones no solamente son para los empleados. En el versículo 9 vemos instrucciones para los empleadores también. El empleador cristiano debe tratar bien a sus empleados. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los empleadores tienen las mismas expectativas ante Dios que los empleados. En otras palabras, las mismas cosas que Dios requiere del empleado hacia el empleador, también requiere del empleador al empleado. De la misma manera que el empleado debe tratar a su jefe como su jefe fuera Cristo, el empleador también debe tratar a su empleado como su empleado fuera Cristo. Como empleador, ¿tratarías a Cristo de la misma manera que tratas a tus empleados? También creo que esto indica que el empleador no debe esperar nada de su empleado que él o ella misma no estaría dispuesto a hacer. Porque dice que no hay excepción, para el Señor no hay excepción de personas, no hay una persona mejor que la otra. Y como empleador, ¿cómo yo puedo darle un trabajo a una persona que haga que yo pienso que yo no puedo hacer, que está debajo de mí? Como empleador, no establezca reglas o expectativas que usted no estaría dispuesto a respetar también. No abuse de su poder, no abuse de su autoridad. Los empleadores no deben amenazar a sus empleados, también vemos en ese versículo 9. Las amenazas, sabemos que las amenazas y negatividad no son buenas prácticas en el trabajo, porque producen un ambiente laboral negativo y afectan la productividad. Pero Dios también dice que son prácticas que no deben tener sus hijos. Sus hijos no deben hacer amenazas. Esto no significa que un gerente o un empleador no puede corregir o incluso despedir a un empleado que no sea diligente o leal, sino que debemos asegurarnos de no hacer amenazas injustificadas y abusivas. La corrección siempre debe emitirse con cortesía y con cuidado, no de una manera abusiva, no de una manera que le falte el respeto a la otra persona, porque en los ojos de Dios todos somos iguales. Esto nos sirve como un recuerdo de que debemos protegernos contra el abuso del poder. Todos sabemos lo fácil que es abusar del poder. Todos estamos en una posición donde tenemos autoridad sobre alguien, o como padres, o como un supervisor, como dueño de una empresa, o como un empleador. Pero si no tenemos cuidado, el poder nos corrompe, el poder nos puede corrompir. Y si no creemos que el poder puede corrompir, simplemente debemos observar lo fácil que corrompe la política. En conclusión, mis hermanos,
Si usted está bajo la autoridad de otro, o si otro tiene autoridad sobre usted, recuerde que la autoridad exige el respeto. La autoridad también debemos recordar que viene de Dios. Él es el que da la autoridad y las posiciones de autoridad. Y necesitamos ir a su palabra para aprender cómo usar esa autoridad que Él nos ha dado de una manera digna y una manera que le trae gloria y honra a Él. Debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado para traer otros a los pies de Cristo, sean nuestros hijos, sean nuestros empleados. Siempre debemos recordar que todo lo que hacemos, sea como hijo, sea como padre, sea como empleado, sea como empleador, todo debemos hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En conclusión, nuevamente quiero felicitar a cada una de las madres en esta mañana. Gracias por todo el esfuerzo que hacen. Gracias por el amor que brindan. Gracias por el apoyo que dan a sus hijos. Y especialmente quiero darle las gracias a mi madre y a mi esposa. Feliz Día de las Madres. Que el Señor les bendiga a cada uno ricamente.